Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 229 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Jeremías capítulo 6, del libro del profeta Ezequiel capítulo 34 al 35 y el libro de los Proverbios capítulo 14 del 25 al 28. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Amenaza sobre Jerusalén. Huyan benjaminitas lejos de Jerusalén, toquen la trompeta en Tecoa, levanten una señal sobre Bet-Caren, porque asoman por el norte, la desgracia un gran desastre. Están perdidos Sión, praderas hermosas y delicadas. Allí vienen pastores con sus rebaños e instalan sus tiendas alrededor, y cada cual pastorea a su ganado. Declararle la guerra, en pie, al azote a mediodía. Ay de nosotros, pues ya el día reclina, y se alegra la sombra de la tarde. En pie, al asalto por la noche, destruyamos sus palacios, pues así dice el Señor Todopoderoso. Corten árboles y levanten un templete contra Jerusalén, y una ciudad donde solo hay opresión, y va a ser por eso castigada. Como el agua mana de un pozo, así mana de ella su maldad, dentro de su escucha violenta y ruina. Veo sin cesar sufrimientos y heridas. Déjate corregir, Jerusalén, no sea que yo me aparte de ti, y te convierta en un lugar desierto, en tierra sin habitantes. Así dice el Señor Todopoderoso. Rebusca como si el resto de Israel fuera de una viña, rebusca. Paso tu mano como un vendimiador, con sus sarmientos. ¿A quién hablaré? ¿A quién advertiré para que atienda? Sus oídos están cerrados, no pueden escuchar. Se burlan de las palabras del Señor porque ya no los agrada. Porque yo estoy lleno de la ira del Señor. Ya no puedo contenerla. Derrámala sobre el niño de la calle y sobre el grupo de los jóvenes. Serán apresados marido y mujer, y ancianos y viejos. Sus casas pasarán a otros, sus campos y mujeres también, porque ya entenderán mi mano. Sobre los habitantes de sus países, oráculo del Señor. Porque desde el menor al mayor, todos están habidos de lucro. Desde el profeta hasta el sacerdote. Todos practican la mentira. Pretenden sanar superficialmente la herida de mi pueblo diciendo: todo va bien, pero nada bien. ¿Acaso se avergüenzan de sus horribles actos? Ni se sonrojan ni conocen la vergüenza. Por eso caen como los demás. Tropezarán cuando yo les pida cuentas, dice el Señor. Así dice el Señor, deténganse y reflexionen. Pregunten cómo se contemplan sus mayores, cuál es el buen camino y síganlo. Así hallarán reposo. Pero ellos contestan: no lo seguiremos. He puesto centinelas sobre ellos, atención al toque de trompeta. Pero ellos replican: no estaremos atentos. Por eso, nación, y escuchen. Entérate, asamblea, por los que van a pasar. Escucha, tierra, voy a traer una desgracia sobre este pueblo por su rebelión, porque no ha obedecido mis palabras y han despreciado mi ley. ¿De qué me sirve el incienso de Saba y la caña aromática de un lejano país? Son holocaustos, no me agradan, ni por sus sacrificios me complacen. Por eso así dice el Señor: voy a poner ante un pueblo obstáculos en los que tropezarán, padre e hijo juntamente, vecinos y amigos perecerán. Así dice el Señor: un pueblo viene del norte, una gran nación surge, de los extremos del mundo, empuñan el arco y la lanza, son crueles y despiadados. Son gritos, son como un bramido del mar, cabalgan sobre caballos, como un solo hombre se dispone a combatir contra ti, Sión. Al oír las noticias, nos hemos hundido, nos han invadido la angustia, en dolor como de mujer dando luz. No salgan a los campos, ni anden por los caminos, porque la espada del enemigo siembra el terror por todas partes. Capital de mi pueblo, vístete de luto, acuéstate sobre la ceniza, haz duelo como para un hijo único, con amargos lamentos, porque improviso cae sobre nosotros el destructor. ¿No te he constituido inspector de mi pueblo para que conozcan, inspeccionen su conducta? Todos ellos son rebeldes, sembradores de calumnias. Son bronce y hierro de mala calidad. Sopla el fuelle, y con la acción del fuego, el plomo se desprende del metal, pero en vano se fatiga el fundidor. No se desprende los residuos. Plata de desecho se le llamará, porque el Señor la ha desechado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 6 sobre la amenaza sobre Jerusalén, sobre todo de lo que el Señor va a hacer con aquellos que no han seguido su ley.
Meditar este momento es pensar cómo es que nosotros nos hemos alejado del amor de Dios. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Jeremías, ahora pasemos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 34 al 35. Juicio contra los pastores de Israel. Recibe esta palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles, esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. ¿Acaso no es el rebaño el que debe apacentar los pastores? Ustedes se beben su leche y se visten con su lana, matan las ovejas gordas, pero no apacientan el rebaño. No han revestido a las flacas, ni sanado a las enfermas, ni han vendado a las heridas. No han reunido a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las han tratado con crueldad y violencia. Y así, a falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de las fieras salvajes. Mi rebaño anda errante por montañas y colinas, dispersa mis ovejas por todo el país sin que nadie las busque ni las cuide. Por eso escuchen, pastores, la palabra del Señor. Por mi vida, lo juro, oráculo del Señor. Por falta de pastores mis ovejas han sido expuestas al robo y han sido fácil de presa de las fieras. Mis pastores no se han preocupado en el rebaño, se han apacentado a sí mismos en lugar de apacentar mi rebaño. Pues bien, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor, aquí estoy, yo para reclamar mis ovejas a los pastores. No les dejemos apacentar más a mis ovejas, y así no se apacentarán más a ellos mismos. Les arrebataré mis ovejas de su boca para que no les sirva de alimento. Por esto dice el Señor, yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. Como un rebaño que preocupa a sus ovejas cuando están dispersas, así se preocuparé yo de mis ovejas y reuniré a todos los lugares donde se había dispersado un día el oscuro naborranes. Las sacaré de en medio de los pueblos y las reuniré entre las naciones y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en las montañas de Israel y en los valles y en todos los pueblos del país. Las apacentaré en buen pastos y pastarán en las montañas altas de Israel. Ahí descansarán como un corral seguro y se alimentarán de los buenos pastos en las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a su corral, oráculo del Señor. Buscaré a las ovejas perdidas y traeré a las descarriadas. Vendaré las heridas, robustaré a las flacas para que las gordas y robustas las seminaré. Las apacentaré como se debe. En cuanto a ustedes, rebaño mío, esto dice el Señor, yo juzgaré entre las ovejas y oveja, entre carnero y chivo. No les basta alimentarse de buenos pastos que pisotean el resto del pastizal. No les basta beber el agua clara que enturbia el resto con las pezuñas. Han de pastar mis ovejas de las que ustedes han pisoteado y beber lo que han enturbecido en sus pezuñas. Pues dice el Señor, yo juzgaré entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han embestido con todo su cuerpo, han atacado con sus cuernos a las más débiles hasta echarlas afuera. Yo defenderé a mis ovejas para que no sirvan más de presa, no juzgaré entre ovejas y ovejas. Yo citaré un pastor en las que apaciente. Mi siervo David las apacentará y será su pastor. Yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado, yo haré con ellos una alianza de paz. Exterminaré de esta tierra a las bestias feroces. Hasta en el desierto podré vivir seguro y dormiré tranquilo en los bosques. Los estableceré alrededor de una colina y les mandaré a su tiempo las lluvias de bendición. Los árboles de los campos darán su fruto y las tierras sus cosechas. Estarán seguros en tierra y cuando yo rompa la correa de su yugo, libre del poder de quien tiene esclavizados, reconocerán que yo soy el Señor. No le haré hacer presa a las naciones ni las devorará las fieras, sino que vivirán seguros según que nadie les espante. Haré que sus campos produzcan frutos abundantes. No les exterminaré más al hambre esta tierra, ni volverán a soportar la burla de entre pueblos. Y reconocerán que yo soy el Señor, su Dios, y ellos, los israelitas, son mi pueblo, oráculo del Señor. Ustedes son mis ovejas y las ovejas que yo apaciento, y yo soy su Dios, oráculo del Señor. Capítulo 35. Oráculo contra Edom. Recibe esta palabra del Señor, hijo de hombre. Dirige tu mirada hacia las montañas de Seir y profetiza contra ella. Dirás, esto dice el Señor, aquí estoy para acusarte. Montaña de Seir,
Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto desolado. De tus ciudades harán un montón de ruinas y será pura desolación y reconocerá que yo soy el Señor. Tú has mantenido una antigua enemistad contra los israelitas y el día de su ruina y el día en su pecado llegó el colmo. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor, te inundaré de sangre y la sangre te perseguirá. Haré de las montañas de Seir un desierto desolado y exterminaré a todo lo que pase por ahí. Llamaré a los cadáveres de montañas en tu colina y valles y barrancos permanecerán los caídos a espada. Te convertiré para siempre en desierto. Tus ciudades no serán habitadas y reconocerán que yo soy el Señor. Tú dijiste sabiendo que el Señor estaba ahí. Las dos naciones son mías. Me apoderaré de los pueblos, pues por mi vida, oráculo del Señor, que trataré conforme a la ira, el enojo de tu odio desatado contra ellos. Y ellos me reconocerán cuando te castigue. Y tú reconocerás que yo, el Señor, he oído todas las injurias y preferirá contra las montañas de Israel. Cuando decía, estás devastada, no las entregará como presa. Has preferido palabras desafiantes e insolentes contra mí y los que han escuchado. Por eso así dice el Señor, por haberme alegrado todo tu país, yo te convertiré en desierto. Como tú te alegras cuando la heredad de Israel era devastada, así haré yo contigo, quedará desierto. Montaña de Seir, junto con todo el destierro de Edom, y reconocerán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado el libro del profeta Ezequiel. Primero, el juicio de los pastores, que el Señor ahora pastoreará, ya no serán los pastores. Y el segundo, el oráculo contra Edom, donde cambia toda la perspectiva, donde le quita toda la gracia a esa parte de esa tierra, sobre todo de reconocer que Él es el Señor. ¿Cuántas veces necesitamos reconocer que el Señor es nuestro pastor, que es nuestra heredad, que es nuestra fuerza? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Ezequiel, pasemos al libro de los Proverbios. Capítulo 14, versículos del 25 al 28. El testigo fiel salva vidas, y el que dice mentiras es un impostor. El temor del Señor es refugio seguro, servirá a los hijos de defensa. El temor del Señor es fuente de vida, libra de los lazos de la muerte. Pueblos numerosos es gloria del rey, y escasez del súbdito, ruina del príncipe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, muéstranos tu misericordia, muéstranos tu amor, y llévanos siempre a pastos seguros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un buen día y una fantástica semana. Bendiciones.